Feliz sábado a todos, hermanos, de nuevo y un gusto poder verlos y compartir con todos ustedes el día de hoy y estudiar la palabra de Dios juntos. Ya la vez pasada hablábamos acerca de la ley del espíritu de vida y el día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos estudiando en Lucas 14. En Lucas 14 hablábamos ya de las lecciones en la vida de Job, hablábamos de lo que significa en Lucas 14, versículo 26, donde Jesús dice, si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos, hermanos, hermanas y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. También la vez pasada también hablábamos acerca del cargar nuestra cruz y lo que eso significa de lo que dice, donde dice Dios que Jesús nos dice que tenemos que tenemos que cargar nuestra cruz y venir tras de Él. Hablábamos acerca de esa cruz y de lo que significa, cuál es esa cruz, y vemos que esto está muy relacionado lo que es odiar incluso su propia vida, odiar esta naturaleza humana, esta naturaleza carnal que está en todos nosotros, no solamente en nosotros, sino también en en todas las personas, ¿verdad? Nuestro padre, nuestra madre y hermanos, hermanas, en todos, pero odiar eso para después entender lo que es esa cruz, cuáles son las cosas que nosotros cargamos, ¿verdad? O sea, en nuestra personalidad, en las cosas que nosotros estamos sobrellevando y las cosas que tenemos que vencer. Y vamos a ver cómo es verdaderamente eh, todo esto se relaciona. Nada de lo que dice Jesús es al azar o por casualidad. Todas las palabras que él dijo tienen sentido y tienen sentido en la manera que las dijo, a quién se las dijo y cómo las dijo y qué dijo antes y qué dijo después cuando estamos leyendo un versículo. Entonces vamos a continuar aquí en Lucas 14 porque es lo que dice después de cargar nuestra cruz. Dice, quien quiera que cargue su cruz, versículo 27, quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí no puede ser mi discípulo. Pero continúa, dice, porque ¿quién de ustedes, deseando construir una torre, no se sienta primero y cuenta el costo, si tiene suficiente para su terminación? No sea que tal vez después de que haya puesto su fundamento y no sea capaz de terminar, todos quienes lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir y no fue capaz de terminar. Y es interesante lo que dice aquí. Hemos leído muchas veces esta escritura, especialmente con respecto al bautismo, y es muy adecuada y muy apropiada de leerla antes de que uno se bautice, porque es algo muy serio y tenemos que contar ese costo. Pero hay una cosa que quizás no hemos considerado, yo por lo menos no lo había considerado y es evidente aquí que está hablando acerca, sobre todo cuando leemos esta secuencia, de lo que dice que debemos de odiar incluso nuestra propia vida, pero ya mencionábamos que es esa naturaleza humana, es esas cosas con las que luchamos y después esta cruz que tenemos que cargar, que tenemos que darnos cuenta de lo que de la cruz con la que nosotros tenemos que cargar en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, en las cosas que hemos vivido, en las cosas que hemos sufrido. Y ahora, continuando, dice, ¿verdad? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, nos está diciendo, estas dos cosas son muy importantes, conocerte a ti mismo y no conocerte a ti mismo, sino que Dios nos revele realmente quiénes somos, cómo somos y las cosas que Él quiere cambiar en nosotros. Y después, en cargar nuestra cruz es, sí, darnos cuenta que eso somos nosotros, darnos cuenta que eso nos pertenece a nosotros y tenemos que arrepentirnos y tenemos que odiar esa naturaleza, tenemos que pedirle a Dios que nos cambie, porque si no cargamos esa cruz, si no nos responsabilizamos de esa cruz, si solamente nos la pasamos echándole la culpa a los demás y nosotros a nuestros propios ojos somos perfectos, no podemos ser discípulos de Cristo. Tenemos que cargar nuestra cruz. Esa cruz es pesada y esa cruz es difícil, pero Él quiere que vayamos tras de Él para poder aprender, ¿verdad? Como Él dijo, no lo vamos a leer ahora, pero sí, Él dijo que nosotros carguemos su yugo, porque su carga es ligera, y que nosotros dejemos nuestras cargas en el Señor. Pero después dice, porque quien de ustedes deseando construir una torre, no se sienta primero y todo eso, ¿verdad? Empieza a dar esta analogía de construir una torre, de sentarnos, calcular el costo para ver si tenemos para su terminación.
Porque dice, no sea que tal vez después de que haya puesto su fundamento, no sea capaz de terminar, que los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo este hombre comenzó a construir y no fue capaz de terminar. ¿Por qué? Porque dice el fundamento. Porque el fundamento, lo sabemos, el fundamento es Cristo. La roca es Cristo, es donde tenemos que hacer nuestra casa. Es donde tenemos que construir. Vamos a leer escrituras acerca de esto. Pero esto de construir no es una casualidad. Esto de contar el costo no solamente aplica para antes del bautismo. Tenemos que estar contando este costo conforme vamos en nuestro caminar con Dios. Porque Dios nos va a ir revelando estas cosas acerca de nuestra naturaleza. Dios nos va a ir revelando más acerca de nuestra cruz. Pero Él quiere que conforme nos va revelando más acerca de nuestra naturaleza y de nuestra cruz, que empecemos a cargarla y que empecemos verdaderamente con propósito, con dedicación, con fuerza, a seguir a Cristo, a seguir los pasos de Cristo, a hacer lo que Él hizo cuando Él estaba en la carne, porque Él vivió exactamente como nosotros, como un ser humano. Y vamos a ver que vamos a leer ciertas escrituras acerca del construir y vamos a ver de qué habla la Biblia acerca de esta construcción, de construir esta torre y de los cimientos y de lo que Dios está haciendo, porque son las dos partes. Dios nos está construyendo a nosotros y nosotros somos su hechura, pero tenemos nosotros que seguir calculando y seguir, esos cálculos continúan. Cuando uno empieza una torre, un proyecto, no hace todos los cálculos iniciales y ya, es cosa de seguir esos cálculos, es cosa de seguir y de ver que estamos siguiendo las cosas y haciendo las cosas conforme vamos avanzando. El proyecto no termina ahí, el proyecto apenas empieza. Vamos a Jeremías 22. Jeremías 22, porque hay algo muy importante en este capítulo. Y este es uno de los capítulos, todavía no está listo en la versión fiel. Así es de que lo vamos a leer de la Reina Valera. Vamos a leerlo sí, vamos a leerlo de la Reina Valera. Actualizada. La Reina Valera actualizada está bastante bien. La última actualización fue el 2015. Y vamos acá entonces a Jeremías. Jeremías, nada más que el orden también está diferente. Se tarda un poquito más en encontrarlo. Jeremías 22, porque los profetas vienen primero en la versión fiel. Jeremías 22 y desde el versículo 11. Porque así ha dicho el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que sucedió a su padre Josías y que salió de este lugar. No regresará acá jamás, sino que en el lugar donde lo han transportado allí morirá y no volverá a ver esta tierra. Y entonces sigue esta sección, una profecía acerca de Joacim y dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin derecho, sirviéndose de su prójimo de balde, sin pagarle su salario. El que dice, edificaré para mí una casa espaciosa y amplias salas, le haré ventanas, la cubriré con cedro y la pintaré de ocre rojo. ¿Acaso reinarás porque compites con cedro? ¿Acaso no comió y bebió tu padre? Y practicó el derecho y la justicia y entonces le fue bien. Está hablando de Josías, ¿verdad? Está hablando del hijo de Josías, ¿verdad? De Salum, que Dios le está retando, ¿verdad? Le está diciendo, no se trata de que hagas una casa con cedro y todas estas cosas. Tu padre fue bendecido por lo que hizo. Dice, él practicó el derecho y la justicia, entonces le fue bien. Y dice, él juzgó la causa del afligido y del necesitado. Entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? Dice el Señor. Pero tus ojos y tu corazón no están puestos, sino solo en tus ganancias deshonestas, en derramar sangre inocente y en hacer agravio y extorsión. Y es muy interesante lo que dice aquí porque está hablando acerca eh, de Joacim, ¿verdad? Y del hijo, ¿verdad? Del hijo de Josías, que dice, bueno, de hecho dice Salum, ¿verdad? En el versículo 10, hijo de Josías. Y
Así dice en ese versículo, después dice que era Joacim. Pero está hablándole al hijo de Josías y le dice, no, tu padre no fue bueno por tener una casa bonita o un palacio con cedro y todas estas cosas, eso no es lo que te engrandece, sino que el derecho y la justicia es lo que practicó. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y entonces le fue bien. Entonces Dios dice, estas son las cosas que nosotros debemos hacer. Porque dice, ¿no es esto conocerme? Porque cuando estamos construyendo, y aquí es una analogía muy interesante con lo que acabamos de leer en Lucas 14, con respecto a construir. Porque dice, ¿quién antes de construir no se siente que calcula el costo de la torre para que no se quede a media sin poder terminar? Entonces, este contar el costo es algo constante y tiene que ver con el derecho y la justicia. Tiene que ver con juzgar la causa del afligido y el necesitado. Tiene que ver con las cosas que hacemos y lo que somos, no con las cosas exteriores y materiales, porque eso es lo que sucede. Muchas veces estamos muy envueltos en las cosas de este mundo y dice nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador que los quehaceres de este mundo ahogan la palabra y no debemos de dejar que la palabra se ahogue. Tenemos que estar enfocados, tenemos que estar conscientes de esta naturaleza y de esta cruz y estar calculando ese costo constantemente, no para rendirnos, ya hemos empezado este camino, ya hemos firmado, ya hemos puesto nuestra vida de por medio bajo el agua en el bautismo, pero como ya hemos hecho eso, tenemos que seguir calculando este costo porque conforme Dios nos va revelando más cosas, tenemos que seguir viéndolo y aceptándolo y no rendirnos, no rendirnos. Muchas veces nos da por desanimarnos o por rendirnos cuando estamos muy abrumados o pensamos que para qué, porque estamos en grande aflicción. Hay grandes aflicciones, pero dice la misma Biblia, dice que son muchas las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Aquí lo que quería enfatizar en estos versículos es que habla acerca de lo que dice el hijo de Josías, ¿verdad? Dice, edificaré para mí una casa espaciosa y amplias salas, le haré ventanas, la cubriré con cedro, la pintaré de ocre rojo. Y dice, ¿acaso reinarás porque compites con cedro? Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, porque nuestra promesa también es ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Y para ser reyes y sacerdotes, no nos está preparando a nosotros. Jesús dijo, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos que Él se iba a preparar una morada para ellos y para nosotros también. Les dijo que había muchas moradas en la casa de su Padre. No estamos hablando de las moradas físicas o moradas incluso espirituales, porque sabemos que el reino de Dios, ¿verdad? Es espíritu, es espiritual. Pero esta morada espaciosa, amplias salas, ventanas, cedro, tenemos que recordar las bendiciones físicas, tenemos que agradecérselas a Dios, pero no podemos ni debemos poner nuestro corazón en ellas, ni que esas bendiciones estén motivándonos a hacer todo. No, de lo que Dios quiere es que hagamos derecho y justicia, que entendamos nuestra naturaleza, que carguemos con nuestra cruz, que sigamos contando ese costo conforme vamos avanzando, porque vamos a leer que después hace otra analogía, vamos a leer algunas escrituras también de esa analogía, ¿verdad? Porque continúa, pero lo primero es contar el costo, no solamente primero se sienta, ¿verdad? Esto es antes del bautismo, pero nosotros que ya hemos hecho esto, también tenemos que considerar que este costo sigue subiendo, sigue subiendo. El costo y cada vez es más alto, cada vez es más alto, pero la recompensa cada vez es mayor. El galardón cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar cada vez cosas más profundas en nuestra mente, en nuestro corazón. Quiere hacernos más como su Hijo Jesucristo, con la mente de Cristo. Y como hemos estado estudiando en la otra serie, ¿verdad? El señor Colter, el corazón de David y la mente de Cristo. Y David tenía este corazón. David tenía este corazón y Josías, su descendiente, también tenía este corazón e hizo lo que Dios quería. El derecho y la justicia, juzgar la causa del afligido y el necesitado. Dios dice, los templos físicos, las cosas físicas, todo va a ser quemado al final del día. Todo va a ser quemado. Este mundo va a ser completamente quemado, lo dice el apóstol Pedro en sus epístolas. Entonces, ¿por qué nos afanamos en casas espaciosas, en cosas de cedro, en bendiciones materiales? No tiene ningún sentido. Tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de Dios y contar este costo, cargar nuestra cruz
y que Dios nos vaya construyendo en nosotros, porque nosotros somos su hechura, nosotros somos este templo. Vamos ahora a Hechos 20, Hechos 20, y vamos a continuar leyendo acerca de esto de construir, porque no solamente es contar el costo al inicio, es contar el costo todo el tiempo y darnos cuenta de ese costo y en lugar de que esto nos traiga ansiedad o preocupación o tristeza, que nos, que nos traiga alegría, que nos dé impulso hacia adelante, de saber que entre más grande el costo, más grande la recompensa, porque Dios es muy bueno y Él no es muy misericordioso, no nos da conforme a nuestras iniquidades, sino que nos tiene misericordia y nos da abundantemente, sobrepasando todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Quizás no sean bienes físicos, en bienes materiales, nos da las riquezas verdaderas de su palabra y eso no tiene comparación, no hay precio que pueda comprar la verdad de Dios. Vamos acá a Hechos 20, versículo 27. Hechos 20, versículo 27, donde Pablo dice lo siguiente, dice, porque no me he retenido de predicarles todo el consejo de Dios. Dice, por tanto, presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para alimentar a la iglesia de Dios. Y así se llama, ¿verdad? Sabemos que se llama la iglesia de Dios. Y ese es un cuerpo espiritual, no es una organización física. Y dice, a todo en la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él compró esa iglesia con su propia sangre. Dice, porque sé esto, que tras mi partida lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño. ¿Y cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántas veces hemos visto lobos crueles? Personas que no tienen temor de Dios, y dice, de entre sus mismos propios hombres se levantarán hablando cosas perversas para apartar discípulos tras ellos mismos. Y esto ha sucedido. Cómo se han llevado mucha gente, personas con falsas doctrinas, con falsas ideas, y tratan de llevarse a personas tras ellos. Pero nos dice aquí, nos da una advertencia, versículo 31, vigilen por tanto, recordando que por 3 años no cesé de amonestar a cada uno noche y día con lágrimas. Y ahora los encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz de edificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. Aquí nos está diciendo algo maravilloso. Nos está diciendo, tenemos que entender este último verso, dice que nos encomienda a Dios el Padre y a la palabra de su gracia, porque la palabra de su gracia es Jesucristo. Dice en Juan 1:1, ¿verdad? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de su gracia es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él con su propia sangre nos ha redimido, nos ha comprado a todos los de la iglesia de Dios. La palabra de su gracia, y es muy interesante cómo lo llama la palabra de su gracia. Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra de la gracia de Dios. Es el amor de Dios, dando su vida por nosotros, pero no solo su vida al derramar su sangre, sino dando su vida como ejemplo para que nosotros sigamos en ese ejemplo, para que nosotros hagamos como como él hizo, que vivamos como él vivió, que hagamos las cosas exactamente como él. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Pero nos encomienda a Dios el Padre y a la palabra de su gracia. Aquí este pronombre dice la cual, está hablando acerca de la palabra, ¿verdad? Pero es Jesucristo mismo. Dice Jesucristo mismo es capaz de edificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. Y eso es lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Dijo, voy a prepararles una morada y si voy y les preparo una morada, los recibiré de nuevo a mí. Y él dice que él dará el galardón. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Darnos esa herencia, no solamente la vida eterna, sino todas las cosas. Pero lo más maravilloso es que Él viva en nosotros, que la palabra de su gracia viva en nuestro corazón, en nuestra mente, a través del Espíritu Santo. Y esta palabra de su gracia, cuando vemos esta palabra gracia, muchas veces solamente alcanzamos a ver perdón inmerecido, pero es mucho más que eso. Es favor, es amor,
es ternura, es todo. Esta gracia es muchísimo, es esta relación con Dios que tenemos. Y entonces Él dice que nos encomienda a Dios el Padre y a la palabra de su gracia. Y dice que es la palabra de su gracia que nos puede edificar, que nos puede construir. Nosotros somos este edificio. Nosotros somos esta torre. Y entonces cuando vemos lo que dijo Jesús en Lucas 14 desde otra perspectiva, no viendo esta torre como que nosotros la vamos a edificar, nosotros somos los arquitectos, no, nosotros somos esa torre, nosotros somos esa construcción que está edificada sobre el fundamento. Por eso el fundamento casi casi lo da por hecho, ¿verdad? Dice, después de que puso el fundamento, ¿por qué? Porque el fundamento es Cristo. ¿Y cuántas personas hay que creen en Cristo? Pero no conforme a conocimiento o no están dispuestos después a seguir construyendo. Y es muy importante que nosotros sepamos que ya hemos contado el costo, pero el costo sigue siendo revelado. Porque nosotros cuando nos bautizamos, para ser sinceros, no siempre sabemos lo que viene. No siempre sabemos lo que vamos, no sabemos realmente. No es que no siempre, es que nunca sabemos lo que va a pasar. Pero nosotros ponemos nuestra vida de por medio en el bautismo. Y al poner nuestra vida de por medio, diciendo que si no cumplimos, entonces vamos a morir. Vamos a morir como estamos poniendo nuestra vida en ese pacto junto con Cristo. Entonces nosotros somos quienes estamos siendo edificados. Nosotros somos quienes estamos siendo edificados a través de la palabra de su gracia para que nos dé una herencia. Pero esa torre tiene que ser construida. Y cuando dice que tenemos que calcular el costo, es nosotros calcular el costo que nosotros vamos a ser construidos, pero el costo es dar todo lo demás, es dar toda nuestra vida, es entregarnos a las manos de Dios y dejar que Él viva su vida en nosotros. Nosotros somos la torre quien está siendo construida, ¿verdad? Pero el costo se nos sigue revelando conforme Dios nos va mostrando más de nuestra naturaleza, conforme Dios nos va mostrando más de nuestra cruz, conforme vamos tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo, entonces vamos a ver que es bien difícil cargarla, que es bien difícil porque de lo más difícil que hay en esta vida es arrepentirnos, es reconocer y arrepentirnos de todo corazón y tener un corazón arrepentido todo el tiempo, tener un corazón contrito y humillado. Y por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él tenía un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que entendía que Dios era el que hacía todo, que Dios era el que peleaba las batallas por él. Por eso dicen los salmos, ¿verdad? Tantas cosas en los salmos acerca de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 18, vamos al Salmo 18, donde David le dice a Dios, en el versículo 1, el Salmo 18, dice, te amo, oh Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien tomo refugio. Y ya no vamos a ir ahí, pero sabemos, ¿verdad? Que Jesús dio esa parábola de que es sabio el que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Construyó su casa sobre la roca. Y eso es lo que hizo David. Él siempre confió en Dios, él nunca confió en sí mismo. Dice, recurriré al Señor quien es digno de ser alabado. Porque dice, Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación. Versículo 2. Mi torre alta. Y dice, recurriré al Señor quien es digno de ser alabado. Así seré salvo de mis enemigos. Entonces él sabe que es Dios nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza, Dios es quien nos libra de todas nuestras angustias. Pero el precio es negarnos a nosotros mismos. Lo vamos a ver a lo que va a llegar ahí mismo en Lucas 14, cuando está diciendo todas estas cosas. Vamos a volver a Lucas 14 para leer eh, lo que dice. Lucas 14, de nuevo en el versículo 30, donde dice, este hombre comenzó a construir y no fue capaz de terminar. Sabemos que no está hablando de Dios, aunque nosotros somos esa torre que está siendo construida. Pero si tiene suficiente para terminarlo, dice en el 31, ¿o qué rey
cuando sale a enfrentar a otro rey en guerra, no se sienta primero y toma consejo si él será capaz con 10,000 de encontrarse con aquel que viene en su contra con 20,000. Pero si no, mientras su enemigo aún está lejos, él envía embajadores y desea los términos para la paz. Entonces nos da estas dos analogías. La primera es construir una torre contra el costo, la segunda es venir a la guerra. ¿Por qué? Porque de eso se trata el cristianismo. El cristianismo son estas dos cosas. Es ser construidos, ese es el ser convertidos a la imagen de Cristo, y también es una batalla, es una lucha constante contra nuestra naturaleza. Es una guerra, pero antes de la guerra hay que calcular el costo. Y dice, y si no, dice, si aún está lejos, si no, mientras sus enemigos estaban este lejos, envía embajadores y desea los términos para la paz. Diciendo, no te enfrentes, si no estás listo, no te enfrentes. Si no se puede, no te enfrentes, pero precisamente eso es lo que tenemos que contar en el costo y tenemos que planificar, sabiendo, conociendo a Dios, sabiendo que Dios todo lo puede hacer, pero tenemos que tener esa fe. Es como si Dios nos estuviera diciendo, confías en mí, confías de que yo voy a terminar lo que he empezado en ti, confías de que a pesar de todo, yo lo voy a llevar a cabo. Y confías de que aunque te enfrentes contra lo que te enfrentes, yo te voy a proteger y te voy a cuidar, aún en la muerte, aún, dice el justo en su muerte, tiene esperanza. Si confiamos en ello. Entonces nos dice que es contar el costo, pero también nos da esta analogía de la guerra. Pero hablando del construir, y vamos a ver cómo estas dos analogías también tienen mucho que ver una con la otra. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 y versículo 9. Porque es un misterio. Es un misterio esto de construir, de cómo somos construidos. Y lo que Dios está haciendo verdaderamente es un misterio. Y no solamente es un misterio para el mundo, también es un misterio en cierto grado para nosotros. Hasta el apóstol Pablo dijo que vemos a través de un vidrio oscuro. No tenemos todo absolutamente claro de cómo va a ser y de lo que Dios verdaderamente está haciendo. Y a veces es a propósito, porque es tan grande y tan profundo y tan maravilloso. Y también que a veces si lo supiéramos todo, quizás nos daría miedo, quizás en ese contar el precio no nos atreviéramos, pero tenemos que tener fe y así nos lleva Dios paso a paso, poco a poco. No lo hace todo de 0 a 100, no nos lleva a la fe completa, a la fe perfecta inmediatamente. Esto es paso a paso. 1 Corintios 3, versículo 9. Y está hablando el apóstol Pablo acerca de él, ¿verdad? Y de los siervos de Dios, de los ministros. Dice, porque nosotros somos los compañeros del trabajo de Dios. Y ustedes son la labranza de Dios, la construcción de Dios. Nosotros estamos siendo construidos. Nosotros somos esa torre. Pero dice como un arquitecto sabio, hablando de Dios, dice, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada. Bueno, está hablando acerca del mismo, ¿verdad? Yo, como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Entonces dice que Él ha colocado el fundamento, pero el fundamento no es el mismo. El fundamento es Cristo. El fundamento de esta torre es Cristo. Y dice, ahora si cualquiera edifica sobre este fundamento, precisamente por eso dice, ¿verdad? Qué interesante que así lo dijo Jesús en Lucas 14. Dice, no sea que haya colocado el fundamento y después no pueda construir. O sea, todos venimos a Dios y decimos, sí, te acepto, te creo, el plan es maravilloso, yo quiero ser parte del plan de Dios, yo estoy dispuesto a darlo todo. Dice, sí, el fundamento está ahí, pero después al crecer nos va a dar miedo porque a veces eso es lo que pasa. Si está construido y dice que es una torre, a veces vamos para arriba y conforme vamos construyendo, nos da más miedo. ¿Por qué? Porque caerse de arriba da más temor que caerse cuando está uno abajo, ¿verdad? Pero Dios nos va edificando poco a poco y conforme nos va edificando, nos va mostrando estas cosas, nos va mostrando nuestra naturaleza, nos va mostrando nuestra cruz que tenemos que cargar
y nos va fortaleciendo porque nos va limpiando la mente, nos va limpiando el espíritu, el corazón, nuestra naturaleza humana la va quitando, pero entonces vamos subiendo en gracia, en conocimiento, en humildad, y conforme vamos subiendo también, si nos envanecemos, si dejamos de confiar, si nos damos el crédito a nosotros mismos, podemos caer, podemos caer. Y a veces eso no significa que caigamos hasta abajo, ¿verdad? Podemos caer así, al siguiente nivel, ¿verdad? Y tenemos que volver otra vez a seguir construyendo. Pero nadie es capaz de colocar, dice, ningún otro fundamento, además de que ese ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Y todo concuerda con la parábola, ¿verdad? Que dijo Jesucristo, el que construyó su casa sobre la roca es Cristo. Ya lo hemos visto, ya lo leímos. Y después dice, si cualquiera edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, vamos muy bien, porque el oro, la plata, las piedras son fuertes, ¿verdad? Esas son fuertes, esas no se doblan, no se caen, no se queman, ¿verdad? Pero dice madera, heno o rastrojo. Pudiera ser madera, que es mucho mejor que el heno y que el rastrojo, pero no es mejor que la plata o que el oro o que las piedras preciosas. Y sabemos lo que la Biblia compara el oro, las piedras preciosas, la plata, dice que la sabiduría es mejor que el oro, que todas las piedras preciosas. La sabiduría ni lo más deseable se le puede comparar, ¿verdad? Ni los rubíes, ni nada, ¿verdad? Todo esto, como dicen los proverbios, las cosas con las que construimos, con lo que construimos sobre ese fundamento que es Cristo, ese oro, esa plata es la sabiduría, la inteligencia, el temor del Señor, el entendimiento. Todas esas son las cosas, pero estamos construyendo sobre ese fundamento, o solamente estamos haciendo las cosas porque sabemos que Dios dice que tenemos que hacerlas y sabemos que es para nuestro bien. Pero o somos nosotros partícipes de esta construcción, nosotros cooperamos con Dios, entendemos lo que Dios está haciendo, entendemos, porque parte de esta construcción es limpiarnos, es purificarnos, es quitar toda esa naturaleza humana de nosotros. Es que cuando carguemos con esta cruz, que Dios nos perdone, que Dios nos limpie, que Dios lo vaya quitando de nuestra mente, de nuestro corazón, y ser diferentes con las personas, en la manera como somos, en la manera como hablamos, en la manera como actuamos. Somos diferentes con más humildad, con más amor, con más sencillez. Eso es estar construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas, con sabiduría, con inteligencia. Dios es súper inteligente. Su inteligencia es infinita. La inteligencia de Jesucristo es infinita. Ellos están manejando, y muchas veces no lo vemos, pero las circunstancias de nuestra vida, Dios lo va poniendo, lo va quitando, lo va poniendo, lo va quitando. Es como lijarnos, ¿verdad? Nos va puliendo, está construyéndole esa torre. Pero nosotros tenemos que ver, porque nos dice que somos nosotros, dice, si cualquiera edifica sobre este fundamento, todo lo que hacemos va a resultar en edificar algo. Estamos edificando con heno o con rastrojo, o con oro, o con plata, o con piedras preciosas, o con madera. A lo mejor ni tan bien ni tan mal, ¿verdad? Con madera. Pero dice en el versículo 13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día de prueba la declarará. El día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego. Porque conforme vamos forjando esta identidad, este carácter espiritual, entonces eso se va afirmando, pero va a ser probada, va a ser probada por fuego. Dice, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Hemos construido con sabiduría, con inteligencia, con amor, con justicia, ¿verdad? Con verdad. O hemos construido con madera, más o menos, ¿verdad? Algunas veces sí, algunas veces no. Algunas veces con nuestras propias ideas, con orgullo, con arrogancia, ¿verdad? O con heno y con rastrojo, ¿verdad? Con puros castillos en el aire. No, yo me dediqué, pero todas estas cosas físicas. Sí, pero por mucho dinero que hayas dado y por mucho bien que hayas hecho físicamente, ¿qué hay aquí y qué hay acá? ¿Verdad? Entonces puede haber heno o rastrojo o es madera, ¿verdad? Es bueno por un lado, pero en el fuego no resiste como las piedras preciosas o como el oro o como la plata. Y dice, será revelada por fuego y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Dice, si la obra
Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Estamos hablando de la recompensa, no estamos hablando acerca de la vida eterna. La recompensa, el galardón son diferentes que la vida eterna. La vida eterna es el regalo de Dios. Regalo absoluto, inmerecido por la sangre de Cristo solamente. La recompensa, sí, dice Jesús, que Él dará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Y a veces tenemos a confundir las cosas. Tenemos a confundir el galardón o la recompensa con la vida eterna. El galardón y la recompensa es diferente de la vida eterna. Recibirá una recompensa, es algo extra, es una herencia, es algo, una recompensa por lo que se haya hecho, pero la vida eterna nadie la va a tener como recompensa, porque nadie la merecemos, nadie. Y dice, versículo 14, si la obra que cualquiera, no, ya leímos el 14, vamos al 15, si la obra que cualquiera de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Ahí no dice que recibirá una recompensa, recibirá que será salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es diferente de la recompensa, pero no dice que recibirá una recompensa, él mismo será salvo. Si estamos sobre la roca que es Cristo, pero si todo lo que hemos construido en nuestra vida es heno o rastrojo y se quema con el fuego, dice el mismo será salvo, como si el fuego consumiera todo, pero nosotros ahí nos quedamos, ¿verdad? Prácticamente sin casa, sin nada, ¿verdad? Pero, dice, sufrirá pérdida, pero será salvo. Sin embargo, dice, a través de fuego. Y entonces nos empieza a decir, explicar esto de la torre. Dice, ¿no entienden, versículo 16, que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, pero ¿en qué medida depende? Depende de qué tanto estemos buscando a Dios, estemos pidiéndole a Dios, estemos obedeciendo a Dios y haciendo las cosas que Él quiere. Nosotros somos el templo de Dios, porque el templo ha sido algo fascinante a través de la historia, ¿verdad? Y el primer templo, el segundo templo, estaban maravillados los apóstoles, ¿verdad? Pero el templo ahora somos nosotros, porque el Espíritu de Dios está viviendo dentro de nosotros, dentro de nosotros. Y dice, si alguno profana el templo de Dios, ¿cómo? ¿Cómo podemos profanar el templo de Dios? Profanando nuestra carne, ¿verdad? Con adulterio, con idolatría, con fornicación, con todas estas cosas. Estamos nosotros profanando el templo de Dios y no estamos cuidando el templo de Dios. Con el pecado estamos profanándolo, profanándolo. Y dice, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, pero vemos que esto es algo espiritual. Esto es algo absolutamente espiritual. Entonces no debemos profanar el templo de Dios. Y estamos hablando de manera física, estamos hablando de manera espiritual. Ambos, podemos profanar el templo de Dios de ambas maneras, porque podemos profanarlo de manera física si quebrantamos los mandamientos en la letra de la ley, y también de manera espiritual si los estamos quebrantando en el espíritu de la ley. Porque el Espíritu de Dios está viviendo dentro de nosotros. Versículo 17, si alguno profana el templo, no, ya le leímos el 17, dice el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Es decir, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a dar la sabiduría si nosotros nos damos cuenta de que somos tontos, de que todo lo que alcanzamos a ver y a percibir es muy poco comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí vemos cómo podemos construir con oro, con plata, con piedras preciosas, con la sabiduría. La sabiduría empieza por el temor del Señor. La sabiduría empieza al saber lo insensatos que somos delante de Dios. Que lleguemos a ser un tonto, bueno, darnos cuenta de lo poco que somos para ser sabios a la vista de Dios. ¿Cómo somos sabios a la vista de Dios? Pidiéndole que nos enseñe, reconociendo lo poco que conocemos,
porque nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Es lo que dijo en Juan 15, lo que les dijo a sus discípulos. Jesús les dijo, vivan en mí y yo en ustedes. ¿Y cómo vivimos en Él y Él en nosotros? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente es el poder de Dios, es la esencia de Dios. Es Dios mismo, Él es Espíritu y es Espíritu Santo. Y Él nos da un poco de eso para vivir dentro de nosotros y nosotros en Él. Y tenemos que nosotros que llegar a ser un tonto para ser sabio a la vista de Dios, porque el sabio a la vista de Dios es aquel que se deja enseñar, aquel que viene con humildad, entendiendo que no lo sabe todo, y es más, que sabe muy poco comparado con Dios, y que hay muchísimo más por aprender. Y dice, porque la sabiduría de este mundo es tontería con Dios, porque está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia. Está diciendo que no es ni sabiduría, es astucia. Es buscar la manera de cómo aprovecharse de los demás, de cómo sacar ventaja, de cómo hacer algo. Pero esa es la sabiduría de este mundo y es tontería para con Dios. Y como dice en el versículo 20, y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio, que son vanos. Incluso el sabio. Los pensamientos son vanos. Y lo podemos ver. Todo el libro de Eclesiastés, el hombre más sabio lo escribió, ¿verdad? Salomón. ¿Y qué habla? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Por eso dice, los pensamientos del sabio son vanos. Porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Pues sí, todo es vanidad. Porque todo es temporal. Todo es querer atrapar el viento, lo dice ahí el predicador. Pero nosotros somos ese templo de Dios. Vamos rápidamente a Juan 4. Porque aquí Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Se lo dijo muy claramente. Y le dijo algo muy interesante. Cuando la mujer le dijo a Jesús, percibo que eres profeta, ¿verdad? Después de que le dijo, llama a tu esposo, y le dijo que no tengo esposo. Y Jesús le dijo, sí, tú has hablado verdaderamente, ¿verdad? Dice, porque has tenido 5 esposos y aquel a quien tienes ahora no es tu esposo. Entonces él sabe, ¿verdad? Y también hay personas que dicen que, pues, que no hay divorcio para Dios bajo cualquier circunstancia. Pues aquí vemos que sí, sí hay, porque si no, no hubiera dicho que tuviera 5 esposos. Le hubiera dicho que no, tú solamente tuviste el primero y los otros 4 no han sido. Pero le dijo, has tenido 5 esposos. Y le dijo, pero ahora el que tienes no es tu esposo, ¿verdad? Pero el versículo 19, vamos a leer aquí en Juan 4, la mujer le dijo, Señor, percibo que eres un profeta, porque le dijo sus verdades, como decimos, ¿verdad? Lo que había hecho. Y luego la mujer le dice, nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. ¿Por qué? Porque era de la religión samaritana, que era una copia de lo que Dios le había dado a Moisés. Hicieron el mismo sacerdocio y el templo y estas cosas, pero era un sacerdocio falso. No eran de los levitas, no era como Dios dijo. Entonces Jesús le dijo claramente, ustedes no saben lo que adoran. Dice, nosotros sabemos lo que adoramos. ¿Por qué? Porque Dios sí lo instruyó a los levitas en Jerusalén con el templo. Dice, nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación es de los judíos. Y eso sí es clarísimo. Y después, pero le dijo algo muy importante en el versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Y nosotros somos aquellos que Dios nos ha llamado a que lo adoremos en esta manera, en espíritu y en verdad. Y nos clarifica en el versículo 24, dice, Dios es espíritu. Y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, tenemos que, después ella le dice, ¿verdad? Si el Mesías viene y todo, Jesús ya se da a conocer. Pero aquí el punto es que Dios es espíritu y los que lo adoramos debemos adorarlo en espíritu y en verdad. No en lo exterior, en cosas antimoniosas, en un templo físico, porque cuántas, incluso organizaciones de la Iglesia de Dios han tratado no, es que vamos a hacer un edificio para la adoración a Dios. Estaba el templo, bueno, el templo, ¿verdad? Estaba el auditorio en el colegio Ambassador, ¿verdad? Pero casi lo veían como un templo, ¿no? Porque que la presencia de Dios estaba ahí. Pero Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Por eso muchas veces
Ahí está la controversia, ¿verdad? De que, no, ¿dónde va a ser donde Dios pone su nombre para la fiesta de tabernáculos? Dios pone su nombre en cada uno de nosotros. Ahí es donde está el Espíritu. No es que vayamos a cierta parte porque Dios haya declarado que ese es el lugar donde tenemos que ir. Porque ya no es, dice, ya ni en esta montaña, la hora viene, ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Dónde adorarán al Padre? En donde quiera que se congregue el cuerpo de Cristo en espíritu y en verdad. Esa es la realidad. No es que un ministerio nos diga, no es que tiene que ser aquí porque el ministro dijo o ahí va a estar el ministro. No, 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 no. Es donde se congregue el cuerpo de Cristo. Ahí es donde está el Espíritu de Dios junto, el Espíritu de todos los congregados. Entonces, estamos viendo esto de que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos esa torre. Sí tenemos que contar el costo, pero el costo sigue subiendo conforme vamos viendo lo que va Dios haciendo en nosotros. Y va construyendo esta torre, pero tiene que ser, nosotros tenemos que ceder para que Él nos dé sabiduría. Tenemos que hacernos tontos, no hacernos tontos, pero sí hacernos como si fuéramos tontos delante de Dios, sabiendo que en realidad sí lo somos. Porque en comparación con lo que Dios sabe, con lo que Dios quiere, con lo que Dios puede revelarnos, somos unos tontos e ignorantes, esa es la realidad. Pero cada vez va dándonos un poquito más. Y entre más sabiduría, si es la sabiduría de Dios, eso nos trae más mansedumbre y más humildad para poder continuar en este camino sin caernos, sin miedo a caernos de más arriba. ¿Por qué? Porque lo que está construyendo estamos viendo que lo construye Dios y que nosotros tenemos que entregarnos y también estar conscientes de que es una guerra, que es una batalla, como hemos leído en Lucas 14. Esto no es fácil, esto es difícil, es una batalla. Vamos a Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Porque todos los discípulos, los apóstoles lo entendían. Los discípulos de Cristo lo entendieron. Cuando después de que les fue dado el Espíritu Santo lo entendieron. Antes no. Antes vemos totalmente cómo estaban tratando de construir con madera o con paja o con heno. Restaurarás el reino. ¿Quién va a ser el más grande? Todo, o sea, todas estas cosas, ¿verdad? Como el hijo de Josías, que quería construir solamente su casa con cedro y lo único que le importaba eran las cosas físicas. A los discípulos aparentemente también eso era lo que les importaba. Incluso en la noche donde Jesús fue traicionado, todavía seguían disputando, ¿verdad? De quién iba a ser el más grande. Y viene la mamá de verdad de Santiago y de Juan pidiéndole a Jesús que lo siente uno a la derecha y uno a la izquierda. En realidad no tenían idea de lo que venía. Pero cuando Dios les da su Espíritu Santo y empieza a trabajar con ellos y dice, yo voy a hacer esta obra con ustedes, es algo impresionante porque empezaron a entender la profundidad de las palabras de Dios, empezaron a entender la naturaleza humana, empezaron a entender lo efímero de todas estas cosas, empezaron a entender que el reino de Dios es espíritu y empezaron a humillarse en lugar de exaltarse. Empezaron a entender verdaderamente su cruz, ¿verdad? Pedro empezó a ver todas estas cosas, ¿verdad? Que él era el más valiente. Yo no voy a dejar que te pase nada, Señor. Y a mí no me laves los pies y todas estas cosas. Empezó a entender su cruz. Ahí está un ejemplo muy claro, ¿verdad? De cómo Dios le mostró su naturaleza y le mostró su cruz. Y después Pedro la cargó. Incluso seguía, ¿verdad? Incluso hasta Pablo tuvo que regañarlo porque seguía con sus cosas. Pero no, es que no comas con los gentiles y todo, ¿verdad? Seguía con esas cosas, ¿verdad? Seguía, todavía había algo de heno, ¿verdad? O de paja, de madera por ahí, pero empezó a entender y Dios trabajó con ellos de una manera tan maravillosa y ellos también son ejemplo de lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿verdad? Lo que hizo al apóstol Pablo le dio ese aguijón en la cárcel, en la cárcel, no en la cárcel, en la carne, para que no se exaltara por todas las revelaciones, porque Dios le estaba dando un conocimiento increíble. Y no para él mismo, sino para que lo escribiera en la palabra. Hay tantas cosas, por eso hasta el mismo Pedro dice que son difíciles de entender. Y no está hablando de estas que parece que está contradiciendo la ley, no tiene nada que ver con eso. Son difíciles porque son bien profundas y son espirituales. Y son cosas de las cosas que realmente aún hoy no hemos entendido en su totalidad. Y hay muchísimo que entender porque es la mente de Cristo. Pero aquí, 1 Pedro 2 versículo 1, dice el apóstol Pedro, dice, por tanto, habiendo repudiado toda maldad y todo engaño e hipocresías y celos y toda calumnia. Entonces está empezando, él está diciendo esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que deshacernos de toda esa paja, ¿verdad? De todo ese heno, de toda esa madera. Tenemos que deshacernos de todo.
Dice, como bebés recién nacidos, anhelen la pura leche espiritual para que por ella puedan crecer. Porque es mejor tener leche espiritual que tener paja, que tener nada, que tener solamente ideas de los hombres. Dice, si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable. Y es lo que ya leíamos, ¿verdad? La palabra de su gracia puede hacernos, construirnos, edificarnos. Y hemos probado que el Señor es graciable, porque ha tenido misericordia para llamarnos, no porque seamos algo, sino al contrario, porque somos de lo peor, porque somos de lo despreciado, somos de los que todo el mundo ignora. Pero dice, a quien vienen, versículo 4, ¿a quién vienen? ¿A quién? Al Señor. Dice, como a una piedra viva. A esa roca era Cristo, dice, rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Y ese es ese fundamento de esa torre que Jesucristo da por sentado ahí en Lucas 14. Y ese es ese fundamento que acabamos de leer en 1 Corintios, que nadie puede poner ese fundamento excepto Cristo, porque Él mismo es el fundamento de la iglesia. Dice, ustedes también, como piedras vivas, nos está diciendo, Jesucristo es la roca. Y esta roca es esta es una roca enorme, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? De un pedernal, de una gran roca. Pero ustedes también como piedras vivas, también son piedras, pero dice vivas. Están siendo construidos como una casa espiritual. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios. Esta no es una obra física, es una obra espiritual. Dice un sacerdocio santo. Las primicias, porque eso es lo que somos. Eso es lo que representaba la tribu de Leví. Dios los tomó en lugar de las primicias. Dice, no voy a tomar, dice, el primogénito de todo Israel es mío. El primogénito de cada casa es mío. Pero no los voy a tomar a Leví en lugar de ellos y Leví me servirá. Entonces nosotros también somos las primicias y somos ese sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Dar nuestra mente a su palabra, dar nuestro entendimiento al conocimiento, a la oración, al conocer a Dios, a tener una relación, dice, aceptables a Dios a través de Jesucristo. Porque la única manera que nosotros podemos ser aceptos delante de Dios el Padre es a través de Jesucristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio. Él es nuestro mediador. Y dice, por esta razón, dice la Escritura, este es el 5, perdón, vamos a bajar al versículo 9, porque habla acerca de la piedra que rechazaron los constructores, que se ha convertido en la cabeza del ángulo, ¿verdad? Y dice que también lo rechazaron. Y nos dice aquí en el versículo 9, dice, pero ustedes son una estirpe escogida, un sacerdocio real. ¿Por qué? Sacerdocio real, reyes, sacerdotes, ¿verdad? Real es reyes y sacerdocio, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Es lo que dice en Apocalipsis 20, ¿verdad? En Apocalipsis 1 dice una nación santa, un pueblo para una posesión de Dios. Nosotros somos preciosos delante de sus ojos, no para exaltarnos, sino para agradecerle humildemente todo lo que nos concede. Nos concede ser este sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para la posesión de Dios. Dice, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes. Pero ¿cómo vamos a proclamar sus excelentes virtudes si estamos acá construyendo con paja y con madera y todo esto, ¿verdad? No podemos proclamar sus excelentes virtudes. Sus excelentes virtudes son el oro y la plata y las piedras preciosas, es la sabiduría, el amor, la verdad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que proclamemos sus excelentes virtudes. Dice, quien los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Y esta oscuridad es este construir con todas estas cosas que no duran. Esa es esa oscuridad, es no ver más allá, no ver que las pruebas traen algo y producen algo y en conocer ese algo y que Dios nos lo revele es maravilloso y muchas veces lo que revela es precisamente vuelve a nuestra naturaleza. Por eso tenemos que odiar hasta nuestra propia vida. Y por eso nos revela nuestra cruz otra vez o más cosas de nuestra cruz, pero hay que cargarla y traerla delante de Dios y seguir a Cristo. Por eso dice que tenemos que proclamar sus excelentes virtudes, quien nos sacó de esta oscuridad a su luz maravillosa, quienes una vez no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Nosotros no éramos pueblo. Vean de cuántas naciones somos y de cuánta descendencia venimos. ¿Por qué? Porque no éramos pueblo. No éramos pueblo.
pero ahora somos el pueblo de Dios, quienes no habían recibido misericordia, como Israel había recibido misericordia de Dios y había trabajado con ellos y Dios era su rey. Pero ahora, dice, han recibido misericordia, ahora Dios es nuestro rey, ahora Dios es nuestro Señor. Ahora estamos bajo esa legislación del reino. Y dice, amados, los exhorto como extranjeros y forasteros, y eso es lo que somos en esta tierra, a restringirse ustedes mismos de lujurias carnales, las cuales guerrean contra el alma. Y esto es lo que sucede. Estamos guerreando contra el alma. Es una guerra, es una batalla con nuestra naturaleza. Las lujurias carnales, ¿de dónde vienen? Eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros aborrezcamos. Cuando dice que aborrezcamos a nuestra propia vida, cuando vemos esas lujurias, cuando vemos ese egoísmo, cuando vemos todas estas cosas, no solo en nosotros, sino en los demás, y lo odiamos, no odiamos a la persona, sino esa naturaleza y lo que produce. Y esas son las lujurias carnales que guerrean contra el alma. Y dice, teniendo, versículo 12, su forma de vida honesta entre los gentiles, para que aunque ellos hablen contra ustedes como malhechores, a través de haber presenciado sus buenas obras, ¿de qué? De que no maldecimos nosotros, que nosotros damos bendición por maldición, que nosotros amamos, que nosotros perdonamos, que nosotros amamos a Dios y nos humillamos delante de Dios y delante de unos de otros para perdonarnos, para tener sinceridad. Estas son las buenas obras. Dice, ellos puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. Que aunque no sepan ni de... si eran raros, ¿verdad? El sábado no hacían esto y tenían esta religión rara. Pero en el día de visitación van a glorificar a Dios, van a decir, por eso hacían todas estas cosas. Por eso eran raros, por eso eran diferentes, por eso pensaban así. Siempre hubo algo. Ellos saben que hay algo en nosotros. Y no es algo que nosotros tengamos por nosotros mismos. Es lo que Dios ha puesto ahí. Es a través de su espíritu. Es esta guerra es esta guerra contra las lujurias carnales y guerrean contra el alma, guerrean nuestra naturaleza, van contra la naturaleza divina, van en contra del Espíritu de Dios que nos ha puesto ahí. Pero tenemos que ceder, tenemos que estar bien firmes y ser valientes, calculando el costo sabiendo que Dios pelea por nosotros y vamos a ser, dice, más que vencedores, no solamente vencedores, más que vencedores a través de Cristo, no de nosotros, porque Él es quien pelea las batallas. Pero ver que nosotros somos esa torre, que somos estas piedras vivas, nosotros somos estas piedras vivas. Y eso es lo que vamos a hacer. En el milenio eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser parte del templo de Dios porque dice que no había templo. No había templo, pero hay piedras vivas. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Dios. Vamos a estar en su morada. Vamos a estar bien cerca de Dios. Ese es la bendición de ser de las primicias. Que vamos a estar ahí, que vamos a ser piedras vivas, no piedras físicas, sino piedras espirituales, piedras vivas. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 3. Porque esto es una guerra, esto es una batalla. Y aquí nos dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. No, nosotros por nuestros propios medios no vamos a poder. Esa es la religión del mundo y ese es el engaño de la religión del mundo. Tratar de hacernos a nosotros buenos por nosotros mismos. Nosotros, aunque caminamos en la carne, ¿por qué? Porque no hemos sido transformados en un cuerpo espiritual aún. Caminamos en la carne. No guerreamos de acuerdo a la carne. Nosotros no vamos a través de psicólogos o a través de métodos carnales a ser transformados o a pelear contra nuestra naturaleza. Tiene que ser Dios a través de su espíritu. Dice, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, no son carnales, sino son poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Cómo son poderosas? Son espirituales. Son espirituales. La humildad, el amor, la justicia, la misericordia, la fe, son las armas de guerra. Esas son nuestras armas de guerra espirituales poderosas a través de Dios. Dios nos da todo eso. Dios nos da la fe, la misericordia, el amor, la sabiduría, el juicio, el entendimiento para derrocamiento de fortalezas. Y estas fortalezas
son cosas espirituales también, pero en contra de nosotros. Son nuestra naturaleza, esa naturaleza que tenemos que aborrecer, esa cruz que estamos cargando, para estar derrocando todas esas fortalezas y echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios, trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos. El problema son los pensamientos. Lo dijo Jesús en el Sermón del Monte clarísimo. El problema no es el cometer el adulterio físicamente, el problema es estar codiciando a una mujer. El problema no es matar al prójimo, el problema es odiarlo en nuestro corazón. Ese es el problema, esa es la raíz. Y esas son estas imaginaciones que se exaltan contra el conocimiento de Dios. Porque nosotros solamente podemos conocer a Dios cuando estamos buscando y caminando en sus mandamientos. Y regocijándonos en sus mandamientos, en su camino de vida, en su manera de ser. Como Dios es amoroso, misericordioso, paciente, compasivo. Y tenemos nosotros que ser así con nuestro prójimo. Pero tenemos primero que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y entonces va a venir el amor a los hermanos también. De esa misma manera, con esa preocupación, con ese amor, Dios nos va a ir enterneciendo el corazón para tener ese amor, para perdonarlo todo, para aguantarlo todo, porque eso es lo que dice acerca del amor. Todo lo soporta. Y dice, trayendo cautividad todo pensamiento en la obediencia de Cristo. Dice, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando su obediencia haya sido cumplida. ¿Cuándo es eso? En la resurrección. En la resurrección, nuestra obediencia va a ser cumplida. Y ahí vamos a tener disposición para vengar toda desobediencia. Por eso los santos bajan detrás de Cristo, que viene en su caballo blanco, como dice en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese es cuando nuestra obediencia ha sido cumplida. Entonces, nosotros estamos viendo que las herramientas, las armas de guerra no son carnales, pero sí es una guerra. Vamos a volver a Lucas 14 para terminar el día de hoy. Lucas 14, ahora que hemos leído estas escrituras acerca de construcción, de la torre, de lo que somos, de cómo Dios está construyendo, de que somos el templo de Dios espiritualmente, de que no debemos construir con paja, con madera, todo esto no, de que debemos no solamente calcular el costo, sino seguir calculando el costo, seguir entregándonos a Dios para que Dios nos dé mejores materiales, porque podemos quizás construir algo con madera, pero Dios nos puede ir dando oro para que podamos quitarlo de madera y poder ponerlo de oro o ponerlo de piedras preciosas o la plata. Estamos hablando de cosas espirituales. No estamos hablando de cedro, ¿verdad? Como el hijo de Josías. Estamos hablando de cosas espirituales. Esto es lo que dijo. Entonces, cuando leamos esta porción de Lucas 14, quiero que pensemos en todas estas cosas, porque nos dice que debemos, ¿verdad? Debemos de odiar, ¿verdad? A nuestro padre, madre, y de nuevo no es a la persona, sino la naturaleza y lo que peleamos y lo que vemos en las otras personas y lo que vemos en nosotros mismos y de la cruz. Pero dice, ahora dice en el versículo 28, porque ¿quién de ustedes diciendo construir una torre no se sienta primero y cuenta el costo si tiene suficiente para su terminación? Antes de nosotros ser edificados. No sea que tal vez después de que haya puesto su fundamento y no sea capaz de terminar, que empiece a creer en Cristo, el fundamento, la roca es Cristo, quienes lo vean, quienes lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo este hombre comenzó a construir y no fue capaz de terminar. Pero la única manera en que no seríamos capaces de terminar es si nosotros nos rendimos, si nosotros no hacemos lo que tenemos que estar haciendo en ceder a Dios, en leer su palabra, en estudiar, en tener fe, en pedirle a Dios, en ser tontos para ser sabios, en pedirle sabiduría, en pedirle entendimiento, que sea así. Dice, no sé qué tal vez, dice, no fue capaz de terminar, versículo 31, o qué rey, hemos visto también acerca de la batalla, cuando sale enfrentada a otro rey en guerra, no se sienta primero y toma consejos, él será capaz con 10,000 de encontrarse, con el que viene en su contra con 20,000. Pero si no, mientras su enemigo aún está lejos, él envía embajadores y desea los términos para la paz. Siempre que alguien se va a bautizar, yo sí les comento, es que va a ser más difícil, no va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque va a ser una guerra. Estamos en una guerra, hermanos, en una guerra espiritual. Nuestras armas no son carnales. Y ya hemos contado el costo, pero ya sabemos que Dios nunca nos va a abandonar. Y dice,
si él será capaz, no se sienta primero y toma consejos, si él será capaz con 10,000 de encontrarse con el que viene con 20,000. Pero si no, mientras su enemigo aún esté lejos, él envía embajadores y desea los términos para la paz. Y termina después en el versículo 32, donde dice, pero si no, el versículo 33, en la misma forma también, cada uno de ustedes, quien no abandone todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Vamos después, en el siguiente mensaje vamos a hablar acerca de este versículo 33 y de otras cosas acerca de abandonar todo lo que poseemos y cómo negarnos a nosotros mismos. Pero hemos visto primero, antes que esto, tenemos que reconocer que nosotros somos la torre, que nosotros estamos siendo edificados, que nosotros también tenemos que contar ese costo y que ese costo sigue incrementándose o por lo menos nos vamos dando cuenta del costo muy alto, ¿verdad? Y precisamente por eso Jesús pagó con su vida, con su sangre. Y también nos hemos dado cuenta que esto es una guerra, que esto es una guerra y que sabemos que Dios la va a pelear por nosotros, pero tenemos que estar conscientes que no va a ser fácil, que van a ser pruebas, que van a ser tribulaciones, pero tenemos nuestras armas que son poderosas, son espirituales y son de Dios, y Dios al final de cuentas nos va a dar la victoria. Entonces por el momento aquí, hasta aquí dejamos este estudio de Lucas 14, pero la siguiente vez continuamos.